Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas. Ya han pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción, el envión de aquelarre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados, y no siempre de su agrado, o les suenen pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado. Hoy conversamos con Paz Rodríguez Miel, quien nos habla de su pasaje del derecho al periodismo, del valor de la imparcialidad y de cómo se pueden vivir muchas vidas en una. Bueno, hoy la verdad que tenemos un episodio especial y tengo que confesar, estoy un poco nerviosa. Y la verdad que nos sentimos más impostoras que nunca en esto, porque vamos a entrevistar a una periodista, una gran periodista, además especializada de las mejores de Argentina, periodista de La Nación, especializada en temas judiciales. Así que bueno, el desafío es grande. Y hola, Paz, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias. Bueno, la verdad que un lujo tenerte. Y no nos conocíamos personalmente, pero yo siento como si te conozco de toda la vida, ¿no? Sí, porque yo también. Porque tenemos una amiga en común que queremos mucho, Mariana Verdaguer, que nos viene hablando de vos, creo que hace 15 años, 20 años. Todo mentira, debe ser todo mentira. Te adora y bueno, así que siento como que también estoy en casa, ¿no? Estoy con alguien que conozco. Y bueno, queríamos empezar preguntándote, ¿qué es lo que te motiva? ¿En qué es lo primero que pensás cuando te levantás a la mañana? ¿Qué es lo que te motiva hoy en la vida? Mira, lo primero que pienso cuando me levanto a la mañana es, llegamos tarde. Siempre tengo 2 chicos, entonces la mañana siempre es caótica porque es organizar las cosas, el jardín, así que empezar a leer todos los diarios, todo para poder, claro, para dejar a los chicos en el jardín ya sabiendo. Yo trabajo, como vos decías, yo soy periodista hace muchos años, hace 16 años trabajo en el diario La Nación y mi especialidad son los temas judiciales, pero además soy editora de política en general. Con lo cual, desde que tengo este trabajo de ser editora de política en general, tengo la obligación de estar más informada que nunca. Entonces, el día empieza con la lectura de diarios. Más llevar a los chicos al jardín, bueno, todo eso. O sea que tipo 9:15 de la mañana tengo que haber sabido todo lo que salió publicado en los diarios y tener a los niños despachados decentemente en el jardín. ¿Qué es lo primero que pienso? Es eso, llegamos tarde. Pero bueno, hablando seriamente, ¿qué me motiva? Mira, yo creo que siempre me motivó lo mismo profesionalmente hablando, que es que yo siento que mi trabajo implica una gran responsabilidad y que tiene un sentido. Suena como medio pretencioso y tal vez medio naif, pero yo creo que el periodismo ejercido con honestidad, con seriedad, con rigor, tiene una función social y una función republicana muy importante. Más en temas de política y más en temas judiciales, que son temas muy sensibles, donde, bueno, lo que yo creo es eso, creo que los periodistas tenemos esa posibilidad de acceder de primera mano a un montón de información y tenemos el deber de procesarla y presentarla con mucho rigor, porque sos vehículo de algo que es muy importante, que es la información, que yo creo que en una democracia es clave tener una buena información seria, no sesgada, y que a veces nos obliga incluso a poner los límites sobre lo que hasta nosotros mismos pensamos para poder. Yo no pretendo ser objetiva, no sé si existe la objetividad, pero sí creo que frente a determinados hechos uno se puede parar con honestidad intelectual y de un modo lo más imparcial posible. Y yo creo que el trabajo ejercido de esa manera tiene un sentido. Entonces, ¿qué me motiva eso? Ya te digo, suena como, pero la verdad es que lo siento de verdad.
No. Puede ser un poco naif, pero lo creo realmente. O sea, es que admiro mucho eso y como trabajo es difícil, ¿no? Porque uno debe tener que desdoblarse en algún momento, ¿no? Y siempre pienso, porque siempre hay una cuota de subjetividad a la hora, desde el momento mismo que uno lee una noticia, y digo, bueno, ¿cómo será cuando uno la transmite, ¿no? Y pienso que quizás esa subjetividad cuando aparece hay que marcarla o digamos, poder diferenciar entre el hecho y la opinión, ¿no es cierto? Absolutamente, mira. Yo creo que por eso lo más importante es esa honestidad. Mira, el periodismo es un oficio que tiene reglas muy básicas y muy claras. Los hechos son sagrados, después tenés la opinión, los análisis, las lecturas. Y cuando decís los hechos son sagrados, vos, cuando contás una determinada situación, yo lo veo mucho, además en temas judiciales se ve claramente, ¿no? Digo, vos lees un fallo, hablás en la medida de lo posible con los jueces, con los secretarios, con los que trabajaron en el caso, y hablas también con las partes. Incluso, digo, si vos tenés a alguien procesado por corrupción, escuchás la versión de esa persona y tu nota tiene que tener reflejado todo eso, además del contexto de en qué situación se da. Entonces, muchas veces no requiere un gran esfuerzo de producción, a ver cómo hago para deshacerme de lo que yo pienso, simplemente seguir. Y a veces falta esto, ¿no? A veces nos falta a los periodistas esto, el rigor de decir, bueno, escuchar a todos los que hay que escuchar y contarlo de la forma más imparcial posible, atado a los hechos sobre todo. Que no significa que uno no tenga opiniones ni nada por el estilo, ¿no? Pero, y también además es válido, yo en el diario escribo a veces análisis, columnas que son más analíticas, Sí, donde uno se para en un determinado lugar, pero la regla básica del periodismo es decir que eso es un análisis y que eso es una mirada, claro. Y que lo otro son los hechos. Obvio que igual, incluso cuando uno decide a qué noticias le va a dar trascendencia y qué importancia le va a dar y cómo lo va a presentar, desde qué óptica, desde qué parte de toda la historia te vas a parar para contar, a qué le vas a dar más énfasis, todo eso son bajadas de línea, digo, son miradas. Ya hay una valoración. Enfoque, claro, ya decidís desde dónde te parás, pero una vez que decidís esto, creo que tiene que ver con esa honestidad y ese rigor, ¿no? Para que cumpla con la misión del periodismo. Y está bueno eso, ¿no? Ser Qué ampuloso que cumpla la misión del periodismo. Vamos, empezamos genial. Con propósito, con misión. Suena así, pero es así realmente porque tiene mucho poder esa información. O sea, hay un derecho de información de las personas y tiene mucho poder realmente. No es exagerado, porque, digamos, eso genera, o sea, transmite y genera opinión en un montón de gente. ¿Cuál es Superman? El de un poder es una gran responsabilidad. ¿Cómo es? Ese es Superman. Paz, y nosotros, bueno, sabemos que sos abogada y hoy estamos hablando de la periodista. Entonces queremos preguntarte cuáles han sido las grandes decisiones de tu carrera profesional, es decir, bueno, cuáles fueron los porqués de esos hitos, de esos momentos en los que, bueno, definiste tu rumbo y nos contarás cómo hoy hablamos con Paz, la periodista. A ver. Sí, creo que el primer gran hito es haber decidido dejar el ejercicio del derecho para ser periodista, porque yo además no tengo periodistas en mi familia, de hecho no conocía a ningún periodista. A mí siempre me había gustado la política, siempre me interesó mucho. Nunca había encontrado un espacio para militar en política que me cerrara, que me interesara. Y creo que probablemente por eso me interesó siempre dentro del derecho, lo que más me interesaba era el derecho público. Entonces, tal vez por eso así fue como terminé como periodista. Yo trabajaba de abogada. O sea, ¿te recibiste? Yo me recibí de abogada, trabajé, cosa que me viene muy bien después para mi trabajo actual, porque conozco el otro lado del mostrador, muy poco, pero sí, mi primer trabajo fue meritoria en un juzgado civil, que siempre estaba lleno de gente. Yo estaba en la mesa de entrada, no sabía lo que era una cédula, los abogados me odiaban, la cola daba vuelta por la escalera sí. Y llegaban y se encontraban con una inútil de 20 años que decía, no sé qué me estás hablando, no entendía. Bueno, ese fue mi primer trabajo. Creo que duré
3 meses en ese juzgado. Después también trabajé en una fiscalía penal, eso fue mejor, era más tranquilo. Trabajé en un estudio de civil. Hice bastantes cosas, pero la verdad es que siempre me tenía como un bichito que me picaba por ese lado. Y entonces me tomé un año sabático y digo, bueno, ¿qué hago? Y en vez de tomarme un año sabático para viajar, me anoté en la maestría de La Nación con la DITELA. Hice la maestría y ni bien terminé la maestría, ya entré directamente a política, a hacer temas judiciales, como era abogada. Justo se estaba yendo Hugo Alconada Amón de corresponsal a Estados Unidos, quedaba una vacante ahí y ahí entré. Y ahí me quedé y ahí sigo. Así fue, esa fue la decisión, la primera por lo menos. O sea que te gustaba, pero tenías, digamos, la pasión por la parte política, digamos, el interés. Sí. La otra vez leía que justamente los abogados y los periodistas tienen en común esto, ¿no? El interés por ahí por la cosa pública, por el que, no sé, los procesos y los derechos se respeten, o sea que hay ahí algo muy, muy cercano entre una profesión y la otra. Probablemente. Y además el ser humano como centro, ¿no? Que tanto en el periodismo como en el derecho, el sujeto principal son las personas. Sí, es cierto. Y entonces, ¿qué aporta un poco la abogada a la mirada de la periodista? Porque justo te especializaste en judiciales. Sí, digamos. bueno, lo primero que me aporta es conocimiento técnico, Claro. Eso sin duda, porque justo es lo que yo hago. Entonces ya llegás a un expediente y a determinadas prácticas, y hasta el lenguaje judicial, que es bastante inaccesible, es un temón el lenguaje judicial. Por suerte ahora hay muchas corrientes, viste, que estamos cambiando de a poco, intentando el lenguaje claro. Sí, muy interesante todo lo que se está trabajando en lenguaje claro, sí, la verdad que sí. Pero bueno, nada, lo primero el conocimiento técnico para poder abordar el periodismo judicial, sabiendo cuáles son las reglas en las que se desenvuelve en los tribunales. Eso fue lo primero. Y después creo que, bueno, hay muchas profesiones probablemente que te dan eso, ¿no? Pero una mirada un poco más general, sobre todo con todo esto que tiene que ver con lo que vos decías, que tiene que ver con el derecho público, con la organización, con las instituciones, con un montón de cosas que es un bagaje que después te viene muy bien en el día a día, ¿no? Y también intereses que ya traías de antes, justamente esto mismo, vinculado con la organización de lo público. Creo que probablemente eso sea un aporte. Y porque además considero que comunicar sentencias es un desafío enorme, ¿no? Para los jueces mismos. Entonces, tener una periodista que maneje ese lenguaje es un placer para los mismos jueces que quieren dar a conocer su... Sí, porque esto es un tema. Cada vez hay más necesidad de un conocimiento de los medios por parte de la justicia para comunicar. Sí, además nosotros hoy tenemos un desafío que es la velocidad. Claro. Cuando yo empecé a trabajar en el periodismo, yo arrancaba a la mañana, al mediodía, yendo a tribunales para un trabajo que tenía que tener terminado a las 9, 10 de la noche. Con lo cual tenía todo el día para procesar, para leer un fallo, para hacer... Ahora nosotros trabajamos en tiempo real. La gente quiere ya la nota. aparte, y además cambió. Nosotros online. trabajamos, el diario hoy en día, el trabajo de La Nación es básicamente un trabajo online, Claro. que después se vuelca al papel. En un momento se hace un corte y eso se vuelca al papel. Pero el trabajo es en el minuto a minuto. Entonces también te requiere un ejercicio de poder procesar muy rápido cosas que a veces son difíciles de entender en su complejidad, como puede ser un fallo judicial. Y esto puede ser que sea parte interesada por esto que les digo, pero yo estoy muy a favor de que avance el lenguaje claro, más allá de por los periodistas. Obviamente me parece que es muy difícil pensar en que, sobre todo los temas penales, yo sigo mucho las causas penales, ¿no? En fallos que en materia penal están dirigidas a gente, cuando uno ve el nivel de instrucción que hay en las cárceles, la mayoría tiene, el 60 y pico % tiene terminado el primario. Hay muchos que no, incluso hay muchos presos que son analfabetos, pero la mayoría tienen terminado el primario. Pero pensar que alguien que no ha podido avanzar ni siquiera en el secundario tenga que leer un fallo que muchas veces pone en juego su propia libertad, que sea incomprensible. No hay necesidad, me parece. No hay necesidad, hay cosas técnicas que yo las entiendo, pero hay una parte que no tiene ninguna razón de ser, sin contar que además después hay fallos que ni siquiera están escritos en castellano, pero ese es otro tema. Latín. No, Sí. Pero además no hay confianza. O sea, si vos no entendés lo que te están diciendo, no hay confianza en esa decisión.
Bueno, acá tuvimos varios entrevistados, tuvimos a Pablo Casas, que está y tuvimos a Martín Bomer. Claro, wow. Martín es el genio, a Martín es de consulta constante, Martín es el genio del lenguaje claro. Absoluto. Así que tuvimos una clase acá. Bueno, no te voy a hablar yo del lenguaje claro, obvio. Pero más allá de eso, también tiene que ver con esto que vos decías, ¿no? Con que las personas de por sí, su vida depende de esa decisión, mínimamente tienen que entenderla para poder comprender por qué. Claro, el tema es a quién estás dirigiéndote. Cuando uno habla con otra persona, cuando uno se dirige a otra persona, tenés en cuenta quién es tu interlocutor. Y muchas veces los fallos están dirigidos al circuito judicial, ¿no? Sí, al abogado, que es el letrado, el resto de los servicios judiciales. Claro, el resto que son iletrados. O sea, pero te agrego algo, recién decías, evaluabas quiénes están, por lo menos, se supone, alfabetizados. Pero el otro día escuchábamos con Gaby también otro tipo de estadísticas que decían que el haber terminado la primaria hoy tampoco es garantía de que la gente esté alfabetizada. O sea, hay datos alarmantes de primarias superadas, pero no por eso gente que sepa leer y escribir. Lo cual, bueno, aleja todavía más, ¿no? De esa población carcelaria a la que hacía referencia. Total. La llegada o el acceso al fallo. Bueno, pero ahí la periodista también tiene algo muy bueno para aportar al derecho, porque justamente los periodistas tienen esta capacidad de poner prioridades, de sintetizar, de buscar realmente las ideas, y eso es lo que se nos reprocha a los abogados, que a veces nos vamos con lo discursivo, con parrafadas, y el periodista tiene ahí que buscar la síntesis y tener una idea a la que quiere llegar a transmitir. Ahí buenísimo, porque sí. Sí, el desafío es lograr eso sin perder la profundidad. Sí, ese es el tema. Claro, ¿no? que no es lo coloquial, sino... no ser solemnes ni ser engorrosos, ser claros, pero al mismo tiempo no perder profundidad, ni dejar de registrar todos los matices que un tema tiene, ¿no? Que es otro riesgo también, simplificar de más. Digamos, ¿y qué estrategia tenés para escribir? ¿Tenés alguna estrategia puntual? Te enfrentás a una noticia, por ejemplo. Te enfrentás a una noticia y ¿cómo empezás, digamos? Por el título. Mira, depende que a mí me gusta mucho, además, y trabajé muchas veces escribiendo crónicas que no son necesariamente temas judiciales, crónicas políticas, historias. Ahí es diferente, eso es más un proceso como más de escritura, diferente. Ante la noticia, sí. El título. Lo primero, entender qué es lo que pasó. Estoy pensando en un fallo, ¿no? Muchas veces que te llegan fallos que además, no sé, lo vemos hoy con los fallos de la Corte, que muchas veces no son lineales, no es que es un sí o un no. O sea, ¿a quién le dieron la razón? Buah, qué sé yo. No. Entonces, lo primero es decir, y a veces me pasa incluso decir, no, necesito que me des el tiempo para que yo realmente entienda qué es lo que dice acá. Porque no hay una primera salida rápida posible. Y lo primero es eso, primero saber cuál es el título, saber cuál es el concepto. De hecho, hoy, con los breaking news, lo que nosotros hacemos es salir con los primeros 2 párrafos y después la noticia va creciendo. La noticia, la información es algo que se va desarrollando en tiempo real. No solamente cuando va cambiando, sino cuando lo vas presentando. Yo te doy la noticia, te doy los 2 primeros párrafos y mientras la gente está leyendo esos párrafos, yo te estoy escribiendo 2 párrafos más y así funciona. Es impresionante cómo cambió. Bueno, ya vamos a hablar de eso, pero nosotros que estamos conmovidas por el cambio en el ejercicio de nuestra profesión y todo esto que nos estás contando también, ¿no? Cómo ha pisado otros oficios y profesiones. Muy adrenalínico, por otro lado, ¿no? Sí, totalmente. No, y después el proceso cuando es más escribir historias, bueno, ahí es distinto, porque ahí normalmente lo que a mí me gusta es encontrar imágenes, escenas, para poder meter al lector adentro de esa historia, mostrar más que relatar, entonces ponerte adentro como si fuera una película, ¿entendés? Ponerte adentro de un determinado lugar y contarte y que vos lo vivas, lo veas desde adentro. Ese proceso, siempre nos reímos con un amigo mío que es periodista también, que no es un proceso que se disfrute, es un proceso que se sufre. Esa idea de que estás escribiendo, tomándote un vino y inspirándote. No, es todo sufrimiento, es todo sufrimiento. ¿Qué sé yo? No sé, pero no tiene ese placer. Porque salga. Sí, porque nunca te sale redondo y lo volvés a ver y entonces tampoco te convence y lo volvés a... Sos Borges, siempre hay algo para corregir. Ponele, ¿no? Bueno, más o menos a miles de kilómetros sufrimos todo lo mismo. Porque además tenés un deadline. Claro, entonces el deadline hace sufrir. Y además tenés un deadline que siempre te hace sufrir. Exactamente. A mí hay algo, Paz, que me da curiosidad, que es cómo abordar
digo, el entrevistar, vos decías, bueno, uno habla con un juez, habla con un secretario, porque el Poder Judicial ya de por sí debe ser un ámbito difícil para que uno ejerza el periodismo, digamos. Hay una diferencia para mí, por lo menos entre entrevistar o sondear a un juez o a un político, a un legislador. En lo personal, en algún momento, viste, pasé de un poder a otro y para mí casi que los periodistas era mala palabra. O sea, yo estando en tribunales era cómo vas a estar dando datos. Y cuando pasé al poder legislativo y en ese lugar, al contrario. Claro. O sea, el periodista es un amigo, no es un enemigo. Sí, total. Y, bueno, ¿cómo es ese proceso? Total. Porque vos también debes despertar confianza. O sea, uno tiene que generar esa confianza en el que va a ser tu interlocutor. Por eso es tan importante lo que decías de respetar los hechos, de ser no ser sesgado en lo que... Absolutamente. Y hay una construcción que, como vos bien decís, los políticos están preparados para eso y además buscan eso justamente porque... dentro de 2, 4 años tendrán elecciones nuevamente y ellos revalidan y entonces su imagen y su decir para ellos es muy importante, obviamente. En la justicia funciona distinto y si bien se ha abierto mucho en los últimos años, todavía existe eso de los jueces hablan por sus sentencias, cada vez menos. Yo digo que yo lo vi casi en tiempo real eso. Y después además... Es cierto que yo en general, los jueces con los que trato son jueces que están en lugares bastante más acostumbrados a tratar, porque tienen, qué sé yo, digo, los jueces de Comodoro Pi, los jueces de la Corte, los jueces de cámaras. Sí, la trascendencia mediática de sus temas no es lo mismo que el de familia. Y además saben que necesitan poder comunicar, transmitir más allá de sus fallos y muchas veces son los más interesados en explicar lo que quisieron decir sus fallos para que se presente, porque además les importa mucho. A mí me acuerdo que me impresionaba mucho eso, porque yo pasé de trabajar en un estudio donde seguía causas comerciales, con lo cual para que te atendiera un secretario y te hablara un secretario ya era, ¿viste? O sea, que un juez era imposible. Imposible. Y como periodista no, como periodista vas desarrollando esas relaciones, pero también son interesados en que la información salga bien y les importa mucho lo que dicen los medios. A veces les importa más de lo que debería importarles a algunos jueces. Pero sí, entonces, y ahí se generan relaciones de confianza, de saber que lo que unos diálogos son en off the record y es en off the record. Y bajo ningún punto de vista dejará de serlo. Además, por una cuestión básica, que es no te atienden, más allá de lo ético y lo profesional, obviamente no te atienden nunca más el teléfono. El canal. Obviamente. Y porque es una traición, en cierta manera, ¿no? Sí, claro, pero además es la regla número 1 en el periodismo, con las fuentes, la relación con las fuentes, que son relaciones que muchas veces son relaciones de años. Y con la justicia pasa eso, porque además los jueces duran en sus cargos durante muchísimos años. Funciona de esa manera. La construcción de la relación con la fuente es una relación de confianza. Sí, dura más que los matrimonios, a veces te digo, esas relaciones. Sí, hay fuentes que duran más que matrimonios, sí. Paz, sin duda. Bueno, algo ya hemos avisorado, pero ¿cuáles son tus superpoderes? Recién mencionaste un superhéroe. No tengo ningún superpoder. Te voy a decir algo tremendo. Esta pregunta. No. Nos encanta, nos encanta. No tengo ningún superpoder. Cero superpoder. No tengo superpoderes. Si te tengo que decir algo, te diría el esfuerzo. Soy más bien, mira, cuando jugaba al hockey era una 4 rústica, o sea, 0 habilidosa, pero que te iba a dejar remadora. todo. Remadora, te iba a dejar todo. Y en la profesión soy igual. No soy que escribo como los dioses, ni tengo una velocidad, ni tengo una capacidad para... Lo que hago es mucho laburo. ¿Y qué es lo que te reconoce? Vos decís, no tengo superpoderes, pero ¿qué te reconocen los otros como superpoderes? ¿Qué te han dicho? ¿Sos buena para...? Ay, no sé. O tus amigos. Ni idea. ¿Qué sé yo? No sé. No, creo que te juro, no te lo estoy diciendo. No es una falsa modestia. Te juro que creo que... No, igual la garra es muy importante. Es muy importante. El esfuerzo es muy importante. Muchísimo. O sea, vos pensás que llegaste hasta acá por esfuerzo, es lo que te trajo hasta acá. No suerte, o podemos decir que algo de suerte siempre Sí, hubo. Siempre, por supuesto. La talentosa siempre. Porque después del máster en Ditela... Sí. Fuiste mejor promedio y ahí entraste directo a La Nación, ¿no es cierto? Sí, ahí hubo un esfuerzo inicial importante. Sí, no, a mí la verdad es que me gusta mucho lo que hago, a pesar de que se sufre como una perra. ¿Por qué se sufre? Sufrimos como perros, decía Gabriel García Márquez, dice eso.
es el oficio más maravilloso, pero se sufre como perros. Bueno, primero porque te putean todos. O sea, estás muy expuesto, nadie está contento con el resultado. De todo lo que vos escribís, alguien sabe más, están los involucrados directos. No, y además siempre porque tocas algo. Nunca siempre. te alcanza el tiempo, está claro que no te haces Todo es millonario siendo perfectible. periodista, entonces tenés 3 trabajos, todo es un quilombo. Entonces, por ese motivo, para empezar, es un trabajo bastante sufrido. Pero bueno, creo que lo que te mueve es eso, es la pasión. Mira, justo hoy me preguntaban, porque estaban haciendo un documental sobre las elecciones. Entonces me preguntaban por el día de las elecciones. Viste, a mí el día de las elecciones me encanta. Tenés que trabajar el domingo, pero no me cambio por nadie en el mundo. Es el domingo de las elecciones y yo quiero estar en la redacción. Y si no te pasa eso, no es para vos porque no... Por todas estas otras cosas, ¿no? Llegás tarde, bueno, Mariana lo sabe, históricamente llegas tarde a cumpleaños, cagás a todo el mundo. Sí, ya estoy yendo para allá, ya llego. Siempre, porque todo es ya, vivís en un eterno 2 primeras, ¿viste? Todo es ya. Entonces, nada. Bueno, y lo has podido acomodar en distintas etapas de tu vida. Aún con los chicos. Eso- Sí, bueno, Eso. todo más o menos, Bueno. ¿viste? Lo vas llevando, qué sé yo, sí. Funciona, los chicos están bien, están vivos, van al jardín, más o menos. No hay duda que además es divertido, porque vivir Sí, a eso, yo sí, creo que aburrirte no te aburrís. No, Si no hay te algo- aburrís, porque viste que es ninguna un manera. punto importante. No, y porque- además también, si te interesa la política, si te interesa la cosa pública, si te interesa la justicia, es un enorme privilegio verlo de primera mano, hablar con los actores de la vía judicial y de la vía política, y sale un fallo de la corte y poder hablarlo con un juez de la corte. Un Realmente, lujo. si te gusta, es apasionante, y entender el detrás de un montón de cosas y poder plantear también, poder cuestionar al poder y lograr cosas. La verdad que es apasionante. Y un sí. caso, ya que hablaste, justo mencionaste, algún caso que te haya conmovido en forma especial, que dijiste, bueno, acá me emocionó, involucré todas las partes de mi persona. ¿Podés mencionar algún ejemplo? Sí, mira, un montón, porque también tiene eso. Desde lo más, más sensible, me acuerdo que un juicio que yo cubrí, yo nunca cubrí especialmente los temas de derechos humanos, no soy especialista en la materia, pero dentro de los temas judiciales también lo seguí. Y cuando fue el juicio oral del caso Simón, del turco Julián, que fue un juicio histórico muy emblemático, estaba la madre de uno de los desaparecidos, Poblete, que es una señora que se llama Buscarita Roa, chiquitita así, 1,50 m, abuela de Plaza de Mayo, y ella estaba escuchando en ese juicio. Ese juicio fue atroz, porque además su hijo fue sometido a torturas aberrantes, era discapacitado, y realmente no se las quiero contar para no deprimirlas, pero realmente era aberrante las torturas a las que fue sometida, y esa madre escuchaba ese juicio ahí, y después me quedé charlando con ella, su hijo desaparecido, ¿no? Y ella me decía, por ejemplo, que cada Navidad ella siguió poniendo durante 20 años un plato para su hijo en la mesa. Hasta que en un momento hizo como un clic y se dio cuenta de que su hijo no iba a volver. Entonces su objetivo fue encontrar a su nieta. Ella sabía que su nuera había tenido una hija estando detenida. Y finalmente la encuentra a la chica. Y fíjate lo que son las complejidades de las historias, ¿no? Porque cuando la encuentra no fue fácil para ninguna de las dos. Porque imagínate Ese esa reencuentro. chica, y claro, esa chica, una chiquita, adolescente, Con otra vida. que de repente descubre que tenía padres biológicos que habían sido sometidos a semejante cosa, que encuentra una abuela de la que no tenía idea que existía, que la había estado buscando toda su vida. Imagínate lo que es eso, ¿no? Y ella decía, bueno, lo que yo más quiero es que ella sea feliz y que ella lo haga en la medida en la que pueda, y la veo en la medida en la que ella me va habilitando, pero bueno, ahora yo le hago comida y se la mando a su casa porque la chica se había ido a vivir sola. Esas historias, ¿viste? Escuchar ese tipo en general lo más humano es lo que más te conmueve, ¿no? También otras historias más de política. En 2 veces lo hice esto, que era en elecciones, ir a cubrir elecciones en lugares remotos. Que también contás. Remotos de la Argentina. De la Argentina. Sí, una vez, la última fue en las elecciones de 2019. ¿2019? No, en las de 2017. Que fui a un lugar, un pueblo
que no es un pueblo, es como un paraje que queda de Iruya caminando casi un día. Entonces llevan la urna en una parte arriba del burro y en una parte caminando por unos caminos de cornisa, y van los gendarmes escoltando la urna. No, es espectacular. Y llegan a un lugar que es como en una montaña, pero es así, o sea, no se puede creer que se sostengan ni las construcciones en ese nivel de lo empinado que es el lugar. Miren lo que era esto, que son un lugar donde la principal causa de muerte es por despeñamiento. O sea, despeñamiento se dice, la gente que se cae, sí. que se cae. No, también historia de chicos, que eso sí que no les voy a contar porque eso ya es espantoso. Y bueno, y entonces hice el camino de la urna. Y fuiste caminando. Y los tipos volvían, además, cuando terminaba la votación, volvían los gendarmes corriendo por esos caminos de cornisa para llevar la urna que tenía 25 votos. O sea, nada, ¿no? Pero como hay otra... Y en una de esas veces, en otro lugar, también súper aislado, encontré una mujer que vivía sola arriba de la montaña. Andrea Cusi, me acuerdo que se llama. Porque además, Andrea Cusi, que puede ser tu amiga acá a la esquina, ¿no? Como, porque además, lo que te pasa es que las historias no son todas, no se llama, no sé, ¿viste? Un nombre indio. O sea, te encontrás como que las historias son... Sí. Y la señora vivía sola arriba de la montaña en una casita de piedra cuidando sus ovejas y no veía a nadie nunca. Y nosotros la vimos cuando íbamos por el camino, volviendo de un pueblito. Y dice, qué bueno que pararon, porque yo acá paso semanas sin que nadie. Claro. Y ella tenía sus hijos que estaban estudiando en la escuela, que quedaba a 6 horas caminando, entonces los veía una vez por semana. En la escuela, claro, los chicos vivían ahí y ella iba una vez por semana. Y todo el resto del tiempo ella estaba sola, cuidando a las ovejas, sola, en una soledad total. También nuestra Argentina. Y ella estaba súper contenta porque sus hijos podían ir a la escuela. Entonces, cuando te encontrás con... Mira, muchas historias de mujeres. Cuando te encontrás con esas historias que decís esto y hablas de verdad con la gente... Es conmovedor la posibilidad de acceder a eso. Y de alguna manera darles voz, ¿no? También. Totalmente. Porque eso habla del sentido que decías al inicio, ¿no? Total, sí. Que muchas veces tiene que ver con grandes temas vinculados con el poder y otras veces son historias humanas chiquititas, ¿viste? De eso, de gente que la rema y a veces son historias lindas, ¿no? No solo contamos malas noticias, aunque en general sí. No, y después un caso que me acuerdo... que fue muy, muy bravo. Fue una vez que yo escribí una nota sobre un concurso judicial para 4 vacantes de Comodoro Pi, las últimas 4 vacantes que se cubrieron juntas, que era un concurso muy seriamente sospechado de trampas. Y yo me enteré, o sea, el concurso avanzaba, y yo me enteré que habían llamado de un juzgado, del juzgado de Luis Rodríguez, que finalmente fue juez federal, pero era juez de instrucción en ese momento, a pedir un caso al juzgado de Rafecas. Un caso a pedir que les pasaran, ¿me puedes pasar el fallo que sacaron de robo de monedas antiguas del Banco Nación? Se lo pasan. A los 10 días toman el examen en el concurso, que supuestamente era secreto, y toman robo de monedas antiguas del Banco Nación. Wow. Yo me entero que había existido esa conversación previa. Nada, entonces voy a hablar al juzgado de Rafecas, preguntó, ¿esto pasó? Sí, acá lo pidieron. Bueno, y empiezo a atar cabos. Había otro concursante que también era un examen insólito que citaba 43 fallos de memoria, muchos fallos extranjeros. Era un concurso en el que había muy serias sospechas al día de hoy de que les habían dado el examen a alguno de los candidatos. Y bueno, y ahí decís, bueno, que te alcanza a escribir. Nada, había que escribir esa historia. Por supuesto, hablé con todos los involucrados, todos me lo negaron. Uno de los jurados además me dijo, acusar sin pruebas es de una gravedad no sé qué, me citó a Cicerón, una especie de apretada. Y nada, y ese caso terminó en que a Luis Rodríguez lo dejaron y al otro concursante que había hecho ese examen imposible, lo bajaron. Nada, lo hicieron renunciar después de 4 años de concurso. Ustedes saben lo que es un concurso judicial. Después de 4 años de concurso, lo agarraron en un pasillo y le dijeron, tenés que renunciar. ¿Cómo voy a el último día, cuando se estaba armando la terna, ¿cómo voy a renunciar? Y el tipo renunció, lo que es la prueba de que su independencia dejaba bastante que desear, ¿no? Ese fue un caso que fue duro, porque además ahí había muchos intereses en juego.
Imagínate, estamos hablando de designar de mínima 2 juzgados federales de Comodoro Pi. Paz. Y ahí tuve algún apriete. Paz, y te iba- Con mira, Cicerón incluido. A raíz de Sí, eso, no, pero ese no, ese fue un diálogo. Pero sí saben que te reuniste Sí, con no sé quién en no sí, sé qué, sí, mensajes de aprovecho para más tipo service. aprovecho para preguntarte, ¿y tenés miedo a veces? ¿Alguna vez tuviste miedo? No, la verdad que no. Sí, o sea, no es agradable que te digan ese tipo de cosas, como sabemos No. que estuviste no sé dónde. Yo nunca sufrí amenazas reales. Hay un montón de periodistas que sí. Yo no soy periodista de investigación. Hay periodistas de investigación que la pasan mal. En general, en la Argentina, por suerte, no es algo que abunden esas No. cosas como si en otros países. En Argentina no, pero sí hay colegas que han tenido situaciones. En mi caso no, pero también es cierto que yo no me dedico en general a hacer investigaciones, que es... Claro, en este caso tuviste servido una situación y Sí, en tenía ese que ver caso, con- en ese caso sí, y eso era, digo, terminó siendo una investigación porque investigué los exámenes y era un tema muy delicado y donde involucraba al poder en alta escala. Pero igual así todo tampoco me pasó que amenazaran a mi familia, ni digo, recibí algún mensaje, pero no, nada, No la pasó verdad nada. es que no, para nada, para nada. Qué bueno. Bueno, recién hablábamos de cómo cambió el ejercicio del periodismo, cómo vos tenés ahora tiempos distintos y la noticia se produce de una manera distinta. Y nos gustaría preguntarte, no solo para los periodistas, sino para los profesionales en general, ¿cuáles son para vos las habilidades, las destrezas? ¿Qué es lo que uno tiene que desarrollar como profesionales para este mundo que ya estamos viviendo y el mundo que se viene, ¿no? Con todos los avances, con la tecnología, con lo que estamos viendo que está atravesando a las profesiones. ¿Qué cosas vos destacarías como habilidades o destrezas para desarrollar? Ya va el consejo, digamos. Tenemos Uy, muchos qué profesionales difícil. jóvenes, no solo abogados nos escuchan, sea, así que... Sí, profesionales para todas las profesiones, en realidad. Mira, creo que no soy especialista en la materia, ustedes saben mucho más que yo sobre nuevas tecnologías y demás. Creo que, bueno, que hoy en día todos los trabajos exigen otra flexibilidad, justamente por esto, en mi caso por los tiempos. Igual, la verdad es que yo creo que por lo menos para el periodismo, que las recetas más básicas de nuestro oficio, que es un oficio, es eso, son para mí las más importantes, que es esto, que es el rigor, que es hablar con todo el mundo, escuchar a todos, sacarte la soberbia y los preconceptos y realmente llegar a abordar un tema no creyendo que vos ya sabes cómo es la cosa, sino escuchando, leer, estudiar, hablar, trabajar, básicamente. Yo creo que eso, que parece una obviedad, hoy en día, yo además yo no creo en el periodismo militante. ¿Qué es eso? Nada, la idea de vos estás parado desde un determinado lugar y contás desde tu óptica lo que políticamente es funcional a lo que vos profesás. Entonces elegís, haces un recorte de la realidad atado con eso. O sea, en definitiva, militás y como militante haces periodismo. Lo haces desde ese lugar. Sí, sí. Digo, hubo grandes periodistas militantes en la historia, pero yo creo que a mí me parece que el gran valor del periodismo es esto de buscar pararte con la mayor imparcialidad posible, a priori. Después es otra cosa, la carrera de los analistas, los columnistas, pero el Eso, periodismo... lo que se llama periodismo de opinión es otra cosa. El periodismo de opinión es otra cosa, que igual también tiene reglas que también requieren de honestidad intelectual y presentar rigor. los hechos con rigor, por supuesto. Pero lo primero que yo creo es eso, ¿no? Atarse a las reglas más básicas del periodismo, te diría para un estudiante de periodismo, que es eso. Y Lo de la flexibilidad está buenísimo. Porque y eso- vencer la eso es- soberbia. Y después, bueno, todo. flexibilidad sin ninguna duda. Y adaptabilidad, digamos. Totalmente. Cada minuto. Totalmente, O sea, totalmente. Y lo Sí. de la escucha me encantó, lo de la escucha despojada, porque la verdad que si yo no dejo entrar porque ya tengo mis barreras y mis preconceptos, difícil. Total, es un ejercicio ese de todos los días, ¿no? Y me encantó también lo de la humildad, ¿no? Que también es aplicable a todos, abogados ni hablar. Y esta cosa de poder cambiar de idea. Total. No tengo la idea todavía. Total, ¿no? Y siempre la puedo cambiar. Yo llego a Por una algo. historia, obvio, todos pensamos algo, pero la verdad es que cuando escuchás a todos te llevas un montón y podés construir desde otro lugar, ¿no? Porque además, lo que yo creo es que mi función como periodista consiste en ser los ojos de los que no ven eso que vos Claro. sí ves.
Entonces, yo no te lo tengo que contar digerido, yo te tengo que contar lo que yo veo. Después vos sacá tu propio juicio, que puede ser el mismo que el mío o no. Pero yo te muestro todo lo que yo conseguí sobre esto. Perfecto. Y para respetar incluso al que lee, ¿no? Y dejarlo pensar. Total, No darle las cosas resueltas. total. Sí. Y bueno, y para terminar, digamos, la última pregunta. Un sueño que tengas, una asignatura pendiente, algo con lo que soñás, que te gustaría que pase. Qué difícil. Yo ya sabía que me ibas a preguntar esto, pero igual, así todo, no lo sé. Y sabes que en general en mi vida, yo siempre fui como haciéndome sobre la marcha, ¿no? Camino al andar. Absolutamente. Entonces, digo, sí, por supuesto, a nivel familiar, proyectos de familia, pero en general no tengo como un lugar al que llegar, una gran meta. No, la verdad es que no la tengo. Creo en cada día, ¿no? En ir haciendo el camino cada día. Pero te mirás como periodista. No, ya sé lo que me estás preguntando, pero no tengo No, respuesta. No, pero te digo, por ejemplo, digamos, en el sentido de que qué imagen de vos mismas tendrías hacia el futuro, así. Mira, ni siquiera, te voy a decir algo tremendo, ni siquiera sé si seguiré siendo periodista, qué sé yo, bueno, la verdad eso que ya no es lo una- sé. eso ya es La una- verdad es que no lo sé, creo que uno puede ser montones de cosas a lo largo de la vida y que además creo que la vida muchas veces son muchas vidas, ¿no? Como que uno va pasando, bueno, lo que contabas vos, que decís, bueno, trabajaba en el Poder Legislativo, después trabajo en el Poder Judicial, y cada etapa son etapas a donde te van llevando la vida y me parece que está en uno en cada momento exprimirlo y vivirlo con la mayor intensidad en la vida personal y en la profesional. Es que en eso coincidimos y una de las cosas que nos encantaba de hablar con vos, coincidimos totalmente y creemos que uno arranca siendo abogado, como en tu caso, pero después fuiste periodista y después podés ser otra cosa. Y todas esas, digamos, esas experiencias y ese entrenamiento te va nutriendo y te va haciendo cada vez más completo. Totalmente. Hoy la abogacía, incluso como profesión, se ejerce de millones de lugares. O sea, absolutamente. Vos estás como en la frontera de los dos lugares, ¿no? Porque vos, bueno, sos periodista, pero te especializaste en judiciales, más allá que hoy quizás lo estés ampliando o lo hayas ampliado. Sí. No, pero yo soy columnista de judiciales. O sea, yo claramente mi especialidad es judiciales y tengo como un nicho bien chiquito en ese sentido. Y ahí uniste, y ahí está la abogada. Sí. No es que dejaste de ser abogada, no, está la abogada que aportó eso y está la periodista. Así que me encanta esto de... Y voy viendo, y vamos cambiando, y voy viendo, y quizás una cosa que empieza acá termina. Que eso es lo lindo que tiene ¿Y la vida. ustedes? Ahora yo soy la periodista. ¿Y ustedes? Nosotros también. Porque ustedes también, acá están haciendo un tránsito que yo no sé qué es esto. Que no nos escaneen demasiado. ¿A dónde conduce todo esto? La verdad que sí, nosotros fuimos cambiando. Mariana seguro que algunas cosas te contó, pero la verdad que incluso desde lo profesional, digamos, más allá que arrancamos en un estudio, haciendo, podríamos decir, derecho tradicional, que es de telecomunicaciones, asesoramiento regulatorio, pero eso es una porcioncita y ahora después, desde la tecnología, estamos haciendo inteligencia artificial en áreas legales y después estamos en la Universidad Austral haciendo programas de tecnología y derecho y surgió el podcast, que por otro lado nos iluminó la vida. Así que sí, tal cual. O sea, y todo lo que fue haciendo lo va sumando, ¿no? Claro, totalmente. Así que, bueno. Bueno, ¿no? ¿y ahora cuáles son sus próximos proyectos? Matela. Mira, la periodista cambia. Corte. ¿Hacia dónde va esto? Porque ya están en movimiento constante, así que... No, bueno, por ahora disfrutando el podcast, desde el punto de vista del podcast, es disfrutando de estas conversaciones. Y bueno, quizás... no sé, empezando a escribir algún newsletter que surja del podcast. Mira, lo estoy diciendo al aire. Pero, muy bien. Pero bueno. Bueno, pero es esto, ¿no? Esto que decíamos de la flexibilidad, de la apertura, de salir de que tu trabajo es y lo estructurado y decir, bueno, hoy en día también me parece que en general, yo no soy la más especialista para hablar de nuevos trabajos, yo trabajo hace 16 años en la misma empresa, o sea, como es una antigüedad lo mío, y trabajo en un diario. O sea, sí, claro, pero aún en el mismo lugar, el trabajo es otro, o sea, fue cambiando. Absolutamente. O sea, no haces tiene lo mismo que para nada, para o no nada. lo pensás igual, no lo podés encarar para igual. Nada. Y hoy hago radio, televisión, como otras cosas que no tienen nada que ver con lo que yo hacía originalmente, ¿no? Pero me parece que eso, la vida te va llevando.
Y en la medida en la que además seas feliz y encuentres Un cosas que te sentido. apasionen, porque yo creo que la pasión, soy hoyo ahora, pero la pasión es el motor de todo, ¿no? La idea de que Y bueno, cuando nosotros eso no acá está, hablamos del estar motivados y la verdad que sí, que nos damos cuenta que, bueno, además de los vínculos, ¿no? Porque el pasarla bien, el estar a gusto tiene que ver mucho con estar con gente que uno quiere y con quien conecta. Total. Pero bueno, sí creemos que tenemos que explorar los bordes del derecho. Empezamos por acá, pero me parece que uno va sumando, son escaloncitos y uno va agregando, ¿no? Somos otras. sí, que además te enriquece hasta para tu trabajo original, ¿no? O sea, Total. te abre Te otros, potencia. te abre otros horizontes. Y aparte, bueno, vamos derecho a la pasión. O sea, eso es lo que queremos, ¿o no? Totalmente. Sin atajos, vamos. Sin atajos. O sí, con atajos, sin dar vueltas. Bueno, todo esto es sobrias, o sea, acá no estamos No, tomando sí, agua. qué buena la Imagínate esta aclaración, qué buena charla, la imagínate aclaración. esta charla con un vino, Con un podría ser un vinito. horror. Lo vamos a agregar. Bueno, Paz, y para cerrar, nosotros ya queremos agradecerte esta sinceridad, porque la verdad que abriste el juego para varios lugares de tu vida y de tu forma de pensar. Y además, bueno, muy generosa con nosotros, porque más allá de la amiga en común, el sí para venir contundente y con ganas, lo sentimos como una caricia. Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.